Show TV. Comienza la Click Tertulia de Juan Ignacio Ocaña. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta radio que ustedes pueden ver en ausencia de don Juan Ignacio Ocaña, al que hoy retienen sus obligaciones profesionales. Les habla Juan Vergara. El estudio, Thais de Santos, conducirá con la nave con la eficacia que suele hacerlo. Déjenme que extienda la bienvenida no solamente a los oyentes de CLIC Radio, sino a todos aquellos y aquellas que a lo largo de la península y de las islas nos acompañan en esta mañana de radio, donde trataremos de glosar para ustedes lo que nos parecen las noticias más importantes del día. Así pues, sean bienvenidos los oyentes de Onda Avilés y también los de Radio Tura 78 en Valencia, los de Más y Más en Navarra y los de Radio La Almunia en Aragón. Bienvenidos los oyentes de Armonía Duero y bienvenidos los de Vicus Radio. Bienvenidos también y bienvenidas los que desde Canarias nos escuchan en Radio Diámetro, en Sonido Beas, Radio Huelva y también en Madrid, Sierra Norte. Como ustedes saben, pueden vernos en todas las redes habidas y por haber que se les ocurran. No hay ninguna en la que no estemos. En el muro de Facebook pueden además vernos y dejarnos cualquier comentario que ustedes deseen. Si quieren enviarnos un WhatsApp, no se corten. Ya saben ustedes que en el 696-865228 Thais nos trasladará todo aquello que ustedes desean contarnos. En fin, esto es 17 de abril, esto es la Click Tertulia y enseguida les cuento cómo ha aparecido el día de hoy. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular con precipitaciones en el área cantábrica oriental en los Pirineos. En el resto del norte será poco probable y en todo caso las precipitaciones, serán mucho más dispersas. También puede haber algo en el nordeste de Galicia o en el Ebro y ha habido y habrá esta mañana cierta nubosidad, pero lo cierto es que el tiempo va a ser en el conjunto de la península bastante estable. Bajarán un poquito las temperaturas, pero ustedes apenas lo van a notar en este periodo de transición de temperatura en el que nos hemos metido hasta, dicen los expertos, días más fríos y frescos propios de primavera. En fin, esto es como ha amanecido el día y ahora les cuento lo que nuestros compañeros consideran que son las noticias más importantes. El País titula: Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. El gobierno tacha de cobarde a Ochandiano, el candidato de Bildu, por negar el terrorismo. Por otro lado, en otro titular no poco importante, Naciones Unidas teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. Se recoge también la agresión a Pradales, el candidato del PNV, de la que hablaremos también esta mañana, agredido con un spray de pimienta al salir de un mitin y antes de presentarse en el debate que organizaba la televisión pública vasca. Una plataforma ligada al Consejo de Europa alerta sobre las amenazas de Rodríguez a los medios de comunicación. En el ABC se titula: Armengol agrava el conflicto con el Senado al usurpar las acciones del Pleno del Congreso. Se refiere al conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso,
que ha sido rechazado por la mesa de este último, pero no por el Pleno. Y luego entrevista con motivo de su último libro, que titula Cuchillo, a Salman Rushdie. Salman Rushdie dice: no quiero ser una víctima, quiero ser el protagonista. Por otro lado, en La Razón puede leerse Las víctimas contra Bildu, el mismo discurso, pero sin pasamontañas. Récord histórico de pacientes en la lista de espera para operarse, dice el periódico, que también añade que el PSOE cede y cita a Ábalos en la comisión sobre las mascarillas, tema que luego también nosotros nos referiremos. Por último, en El Mundo publica una foto donde se ve a Delsi pisando Barajas, la prueba de que Delsi pisó Barajas, titula el periódico. Los empleados marroquíes se disparan un 73% y ya superan a los rumanos. La Agencia Nacional dicta que la docente de la Carlos III debería haberse acreditado. Se trata, como saben, de una funcionaria que fue contratada por la universidad sin la acreditación correspondiente. Si pasamos a los digitales, en el Confidencial pueden leer: el juez del tsunami prevé jubilarse en el momento clave de aplicar la amnistía. Sobre el observatorio electoral, señala: los candidatos del PNV y del PSE cercan a Bildu con la gestión y la convivencia para evitar nombrar a ETA. Por último, en penúltimo lugar, el Vox Populi titula: la escalada del presidente del gobierno conduce al abismo, y titula con gran despliegue: el hermano de Pedro Sánchez declara un patrimonio superior a los 2 millones con un sueldo de 55.500 euros. Ya hemos entrado ya en el análisis familiar del patrimonio. Y por último, en el de Objective se lee: Rocha mintió ante el juez. Sus WhatsApp demuestran que es íntimo de Rubiales. El PSOE acepta, dice el periódico, que 3 fiscales vayan al Congreso y crea un importante precedente. En fin, estas son las noticias y ahora ya puedo presentarle a mis contertulios de hoy, con los que puedo comentar algunas de ellas. Querido Luis, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien y encantado de charlar una semana más con vosotros. Pues me alegro, no se me ha olvidado decir, aunque ustedes ya lo saben, por veteranos en el programa, Luis es un no menos veterano periodista y además director del Coro de la Prensa, con lo cual pues nos canta de vez en cuando. Querido Armando Rodríguez, jefe de los empresarios del comercio madrileño, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, Juan. Encantado de veros. Bueno, pues nada, no tengo más remedio que empezar hablando del País Vasco. Ya se aproxima la fecha, todo el mundo está muy nervioso, incluso los que andan con aparatos de estos de pimienta por las calles, agrediendo a candidatos, en fin. ¿Por dónde empezamos? ¿Consideráis bueno, primero por las encuestas, porque hemos estado toda la semana analizando con las encuestas con el resto de los colegas, así que ya sé que me vais a decir que no están muy claras, que no creéis en las encuestas, todas estas cosas ya me las sé, pero no obstante mi obligación es preguntaros, Luis, si lo ves tan empatado, y en el caso de que lo veas empatado, ¿cuál crees que va a ser la fórmula de gobierno? Bueno, vamos a ver, esto de las encuestas ya sabes lo que pasa, ¿no? Depende, siempre salimos de este apuro, por lo menos algunos de los que tenemos que opinar de estas cosas, siempre salimos del apuro diciendo, bueno, vale, la encuesta no sé, pero la tendencia, y ahí vamos con la tendencia, ¿no? La tendencia de las últimas semanas, meses, años, etcétera, ¿no? Entonces me voy a coger a esa percha, voy a volver a la tendencia y la tendencia nos dice que efectivamente hay dos opciones que parece que están en una cierta disputa y que a partir de ahí todo lo demás son complementos. Léase el caso del Partido Socialista. Bueno, aquí recordaréis las últimas generales donde la tendencia y todo estaba muy clara y luego pasó lo que pasó. Y incluso algún dirigente de empresa encuestadora ya salía en las tertulias opinando del candidato no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pasó lo que pasó. Bueno, yo no sé si en el País Vasco va a haber una cierta sorpresa o no. Lo que parece indicado es que efectivamente PNV y EH Bildu se están disputando sacar más votos y más escaños, con una diferencia pequeña,
y hay un tercero en discordia que parece el Partido Socialista, que supuestamente es el que tiene que inclinar la balanza para ver cuál es el gobierno. Yo creo que las cosas van por ahí, al margen de incidentes relevantes, como el que se ha producido, que hablaremos, me imagino, luego con lo de el candidato de EH Bildu y la bestialidad esa de la que me gustaría que habláramos también luego del gas pimienta, ¿no? Yo ya lo dije aquí hace semanas, pero me equivoco más que hablo prácticamente, pero yo lo que dije es que creo que al final, con independencia de quién saque más votos y más escaños, el gobierno se mantendrá como está, es decir, PNV, Partido Socialista. Eso es lo que yo creo que pasará. Armando. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? El tema de las encuestas, pues es una tendencia que marca esa igualdad, ¿no? Entre los dos partidos nacionalistas y yo creo que el gran debate o la gran incógnita es precisamente saber cuál va a ser la posición del Partido Socialista para dar o no el gobierno a uno u a otro. Pero lo relevante de la situación es que, vamos, el gran debate de las elecciones vascas es que tanto PNV como EH Bildu comparten la puesta en marcha de un proceso soberanista en Euskadi, que se enfrenten con dureza para liderar el gobierno vasco. Ahí es donde verdaderamente creo que está el tema y la dificultad de lo que pueda venir, ¿no? A partir de esas elecciones, ¿no? El propio Partido Socialista, Andueza, pues se revuelve, ¿no? Para negar su participación en aventuras soberanistas, pero bueno, ya fue contestado por el propio candidato del PNV, ¿no? Recordándole el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez con el PNV en el 2023, ¿no? Que le garantizaban los votos nacionalistas a su segunda investidura. Entonces yo creo que el gran debate es qué va a pasar a partir de que se forme gobierno, cualquiera que sea el apoyo que haga el Partido Socialista de Euskadi. Antes de entrar en los dos temas que Luis apuntaba y en los que efectivamente tenemos que entrar por diversas razones, eh, no pensáis en ningún caso en un gobierno puramente soberanista, es decir, en un acuerdo PNV-Bildu para gobernar, Luis. No me lo creo. Yo sinceramente no me lo creo. Y bueno, se puede especular todo lo que queramos, ¿no? Pero mira, hace un momento veía en una televisión al candidato del Partido Nacionalista Vasco y sinceramente no me creo que sea tan buen actor como para encubrir una gran maniobra de fondo soberanista, etcétera, etcétera. No me lo creo, sinceramente. Y además pienso otra cosa. Yo creo que el PNV, que evidentemente tiene una rama mucho más radical, de ahí salió Ibarretxe y sus orígenes incluso ETA, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el PNV, aparte de que es muy responsable con esto de las cuentas, la economía y todo eso, ha experimentado en cabeza ajena y ha visto lo que la aventura soberanista eh, incipiente, pequeñita, pero de gran descalabro en Cataluña ha supuesto para la economía en la marcha de aquella comunidad autónoma. Entonces, sinceramente, no me creo que el PNV se preste absolutamente a eso. Otra cosa es que en su programa máximo siga diciendo que la independencia, el país, etcétera, etcétera. ¿Tú te lo crees, Armando? Y en todo caso, ¿crees que la apuesta del PSOE vasco, del PSOE en general, por el PNV, podría crear alguna dificultad en el gobierno con Bildu? Pues yo creo que no, yo creo que Bildu, tanto a nivel de Euskadi como a nivel nacional, ha tenido un protagonismo y una presencia que jamás hubiera soñado. Por lo tanto, yo creo que independientemente del apoyo que haga el Partido Socialista en las elecciones vascas, no creo que vaya a perturbar las relaciones con EH Bildu en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ni en el pacto con el gobierno.
bueno, el compromiso que firmó ya el presidente Sánchez con el PNV en su momento, pues incluía negociar, ¿no?, el reconocimiento nacional de Euskadi, salvaguardar las competencias vascas y establecer un sistema de garantías que se basaba en la bilateralidad. Bueno, esto ya lo había anunciado Sánchez hace tiempo y sin embargo no ha sido ningún obstáculo, ¿no?, para que las relaciones con H. Bildu a nivel nacional pues hayan ido progresando y bueno, y se ha llegado incluso a lo que es más sorprendente y que también ha sido objeto de debate durante la campaña electoral en el País Vasco respecto a cuál ha sido la actitud en el Ayuntamiento de Pamplona. Luis, más allá de la mayor o menor relevancia del Partido Popular en el País Vasco, que no es mucha, bueno, ellos han dicho ya que su posición incluso llegaría a ser la de, si se dieran los números, la de facilitarle al PNV el gobierno sin contrapartidas, etcétera. Uno de los datos sí que notables de la encuesta es la práctica desaparición de Sumar y Podemos del mapa político. Esto sí que tiene relevancia pensando en futuras elecciones para el conjunto bueno, no solo en Cataluña, sino también para las europeas, ¿no? Bueno, yo creo que sí es cierto, aunque sea la típica escape que se hace siempre, pero yo creo que sí es cierto que cada elección es distinta a las demás. Entonces, yo no creo que sea muy extrapolable lo que pasa en el País Vasco a Cataluña y mucho menos al resto del país. Otra cosa es que Sumar es un proyecto cada vez más difícil de compaginar y de llevar adelante, creo yo, y el tema de Podemos pues tiene una agonía que es muy perjudicial para lo que es la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Entonces, no creo que lo que pase en Euskadi, digamos, vaya a influir mucho. Otra cosa es que efectivamente a la hora de echar cuentas, pues en el debe de Sumar y de Podemos, pues se va a incluir otra derrota más, lo cual de cara a unas hipotéticas generales y sobre todo a las europeas, pues le va a rentabilizar a la contra al Partido Socialista, sin duda. Imagino además debilita mucho la posición de la coalición de gobierno, ¿no, Armando? Sí, sin duda, y yo creo que, bueno, en esa estrategia bueno, y en ese posicionamiento, ¿no?, que está haciendo el propio presidente del gobierno respecto a Sumar, donde verdaderamente, pues yo creo que ha encontrado, ¿no?, en esa decadencia del partido de Yolanda Díaz, pues ha encontrado un buen elemento, ¿no?, para ir distanciándose de lo que es ese pacto de gobierno o esa inclusión, ¿no?, de Sumar en el gobierno. Pero estoy de acuerdo con Luis, ¿no?, en que no tiene, que lo que tiene esta situación es un deterioro, ¿no?, que se va a ir consolidando y que verdaderamente pues va a llegar al desánimo entre los votantes o los partidos o coaliciones que se han ido formando alrededor de Sumar. Creo bueno, que las expectativas de futuro, ¿no?, de ese partido son cada vez más escasas y que las sucesivas derrotas en estos momentos electorales que estamos viviendo y que hemos vivido, pues manifiestan una tendencia que genera desánimo y genera una cierta frustración y un cierto desplazamiento del voto, como va a ocurrir en el País Vasco, donde EH Bildu pues va a engrosar parte del electorado, tanto de Sumar como de Podemos, y también la tendencia, ¿no?, que hay aunque, bueno, me ha sorprendido un poco el mantenimiento en las encuestas de Vox en el escaso número de votantes que tiene el País Vasco, pero que, bueno, se mantiene de una manera, bueno, más o menos testimonial. Bueno, ahora hablaremos del Ochandiano y su grupo armado, pero antes de nada, perdonadme que estoy cuidando mi alergia. Antes de nada,
Ya habíamos tenido una interrupción de meeting de Sumar a lo largo de esta semana. También un meeting de Vox fue interrumpido, pero no habíamos llegado a la agresión personal, afortunadamente leve, que sufrió Pradales, el candidato del Partido Nacionalista Vasco. El que sea leve la agresión no le quita relevancia, es la misma cosa, ¿no? Pero ¿creéis que, bueno, no se tienen datos de quién es el agresor, ni tampoco importará mucho probablemente de saber quién es el descerebrado que ha hecho esto, pero ¿creéis que en el País Vasco había esa tensión? Porque es verdad que fuera del País Vasco sí que podemos entender pues cierta tensión, cierta no sé qué, pero allí no lo parecía. Entonces, ¿a qué creéis que obedece Luis este ataque a Pradales, que por otra parte pues no parece una persona que genere demasiadas iras, dicho sea por otra parte, ¿no? No, por ejemplo, yo, como te decía, he visto una entrevista con él y bueno, es leve, pero él asegura que se tiró 10 minutos completamente ciego. 10 minutos. Sí, sí, es Y que que, pasa. a, y que a día de hoy, es decir, cuando han pasado ya al menos 12 horas, sigue teniendo un fuerte dolor en el ojo izquierdo, ¿no? O sea que mm, evidentemente no ha ido a más, pero broma ninguna, ¿no? Hombre, yo creo que se está normalizando lamentablemente esa idea de que a los políticos se les puede pegar y se les puede agredir. Y esto viene de lejos. O sea, esto no es solo un incidente tú has señalado varios de mítines y tal, de campaña electoral. Esto viene de lejos. Yo creo que esto viene desde el primer día que se normalizó aquí una cosa que en aquel tiempo se llamó los scratches. Mercedes venía a Argentina y todo eso, ¿no? Que gracias a Dios han disminuido, pero claro, los scratches vienen las manifestaciones en la sede de los partidos, en las que mira tú por dónde participan diputados o representantes orgánicos de otros partidos. Luego, a continuación, pegamos a los muñecos, ¿eh? O la cara del presidente del gobierno o a quien sea, me da exactamente igual. Pero eso, bueno, pues aparte de no tener más que un rechazo de boquilla, pues incluso alguno hasta se ríe la gracia. Y a continuación hay un exalcalde de Ponferrada al que le pegan en la calle y ahora pasa esto. Yo creo que tendríamos que reflexionar sobre estos temas. También sobre la seguridad, porque, caramba, en plena campaña electoral, permitir que un caballero se acerque, etcétera, etcétera, pues bueno, lógicamente, a Dios gracias, el País Vasco, pues no es la época ya de los escoltas por cada milímetro, por cada paso que da cada uno, ¿no? Pero también hay que hacérselo ver, ¿no? Pero me temo que se está normalizando eso, es decir, al político se le puede pegar y, hombre, condenamos todos, pero hasta el siguiente. Y a mí eso, sinceramente, me preocupa mucho. Armando. Sí, bueno, yo creo que forma parte, ¿no?, de la irracionalidad y del fanatismo que se está incorporando en nuestra sociedad, la falta de criterio a la hora de juzgar, bueno, la tendencia, ¿no?, a perturbar la libertad de expresión, incluso la libertad profesional, ¿no? Es decir, hemos visto pues situaciones donde se defienden las cosas más insólitas y, desde luego pues coartar el trabajo incluso profesional que, que se, que se puede realizar como consecuencia de un criterio que ni siquiera es político, que es de un puro fanatismo, pues es algo que está implantándose de una manera o normalizándose, ¿no?, en la sociedad. Anteayer mismo se celebró la primera sesión, hoy creo que es la segunda sesión, del juicio en Vic por el ataque de unos independentistas a Vox y, bueno, y antes de la celebración de la primera vista, pues ya había un grupo de manifestantes con los abogados de los agresores, señalando a los abogados de la Generalitat y a la acusación privada de Vox, es decir, por el hecho de ir a trabajar en un procedimiento que lógicamente pues debe contar con la presencia de abogados. Bueno, hasta ese punto se está llegando, ¿no?, a poner cara, a señalar, a pegar, a insultar
Bueno, pues vemos como el otro día al propio presidente del gobierno, pues el numerito que le montaron en su visita, pues es síntoma, ¿no? De que hay una situación de, bueno, pues eso, de irracionalidad, ¿no? En lo que son las manifestaciones, fruto desde luego, de una situación extrema a la que nos conducen a todos, ¿no? En general, pero que ya lo hemos vivido con Rajoy, que recibió una buena galleta en su día, que lo vemos, como dice Luis, en los scratches, que vemos que no hay una respuesta, digamos, contundente, ¿no? A ese tipo de actuación. Y lo más triste es en fin, que eso pues se plantea también y se plantea en la actualidad en los mismos, no solo en Cataluña, sino que en algunos municipios del País Vasco, pues es muy difícil en periodo electoral realizar con libertad cualquier tipo de declaración o manifestación, pero hemos visto ese tipo de scratches cuando uno va a opinar a una universidad donde le impiden incluso la posibilidad de hablar en cuanto hay un ponente, ¿no? Que no es de nuestra cuerda. Bueno, pues es un tema verdaderamente triste, peligroso y que verdaderamente no tiene la respuesta ni la contundencia en defensa precisamente de esa libertad de expresión. Bueno, pues ahora sí pasamos al tercer elemento de la campaña vasca de ayer. Luego os preguntaré por las reacciones de los demás, pero el señor Ochandiano, candidato de H Bildu, preguntado por ETA, se negó a calificarlo de grupo terrorista y lo llamó grupo armado, cosa que se ha montado pues un relativo follón del que luego hablaremos, porque la pregunta que os hago es, ¿esto es un resbalón electoral, como dice algún periódico esta mañana, Luis, o es que ETA sigue dando votos? No, yo no creo que sea un resbalón electoral. Es más, lo que me parece increíble es que en ese diseño naif que había hecho EH Bildu no contaran con que esto iba a salir. Es que es completamente elemental, vamos, elemental. Y bueno, lo ha sacado un periodista, ha sido una entrevista en la cadena SER. Pero yo ya estaba esperando que algún candidato inmediatamente dijera, oiga, ¿y con esta qué pasa? ¿No? Bueno, es una mochila que lleva encima EH Bildu y de la que no ha sabido en este momento desprenderse. ¿No ha Es sabido o verdad no que no ha sabido o no ha querido? Es la yo cuestión. creo que algunos no han sabido y otros no han querido. Lo que sí es cierto es que, acordaros, creo que fue en las anteriores municipales, cuando se descubrió que en las listas de Bildu había 40 y tantas personas con delitos de sangre que, bueno, habían cumplido condena, pero que no habían producido, inmediatamente lo quitaron, o quitaron la gran mayoría, vamos. Entonces, bueno, siempre juegan un poquito con eso. Ahora, yo creo que en EH Bildu hay un grupo muy importante que es el grupo de Sortu, que no solo no ha condenado la violencia como los demás, sino que además sigue pensando que es equiparable el terrorismo de ETA con lo que ellos llaman la represión salvaje, etcétera, etcétera, del Estado y no sé qué, ¿no? Entonces, me da la impresión que es que no son capaces los portavoces, ni siquiera en los nuevos diseños, porque al fin y al cabo este chaval que tienen de candidato es nuevo y parece que no tenía compromiso anterior alguno con toda aquella historia de la lucha armada y la dependencia del grupo y tal, pero ha llegado un momento en que no han sabido salir de eso porque yo creo que porque no pueden. Es decir, ese paso que tiene que dar para normalizar su situación como un partido más al que votan millones de personas, no nos engañemos, ese paso de pedir perdón, reconocer que efectivamente fue una banda terrorista que causó 800 y pico muertos y miles de heridos y durante 40 años ha tenido secuestrado al País Vasco y aparte del país, pues no son capaces de darlo. Y bueno, pues así siguen. Entonces, lo que me parece increíble es que no tuvieran claro que esto iba a salir en campaña. ¿Cómo no? Armando. No, a mí me parece que nos sorprendemos porque pues, de la respuesta, que ha sido la respuesta tradicional de cualquier dirigente abertzale durante toda la historia. Yo jamás he visto
Otegi o a ningún dirigente del País Vasco cercano, ¿no?, al ámbito de Batasuna, de Sortu o de Bildu, el condenar la violencia, siempre además queda matizada, ¿no?, porque, bueno, que todos han cometido errores, ¿no?, incluso la policía, el Estado, en fin, es una cantinela que ya no suena. Pero es verdad que no, yo creo que no es un resbalón electoral, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos tipos de votantes, ¿no?, a los que va dirigido el mensaje. Por una parte están los que han vivido, ¿no?, la época de plomo y que han mantenido pues esa tesis y que apearse de ella pues es defraudar un poco las expectativas de una parte importante de la sociedad vasca que ha sido cómplice de la banda terrorista, bien por acción o bien por omisión o bien por justificación, ¿no? Pero luego hay otra parte y otro sector de votantes potenciales de Bildu que desde luego no han tenido ese contacto directo con el terrorismo de ETA y que, bueno, yo creo que diferencian bien, ¿no?, entre el mensaje que tienen que mandar a la vieja guardia del que tienen que mandar a las nuevas generaciones, pero ninguna sorpresa. Lo que me sorprende más es que llame la atención que algún dirigente de Bildu condenase o no condene el terrorismo de ETA y que lo justifique generalizándolo a todo tipo de violencia o de actuación basada en la fuerza. Esta respuesta del candidato de H. Bildu, Luis, produjo inmediatamente pues, el consiguiente, eh, bueno, iba a decir una tontería, pero el consiguiente revuelo político en todos los otros partidos. El PNV acusó al gobierno de sobreactuar. El gobierno le exigió a Ochandiano, el gobierno y el Partido Socialista le exigieron a Ochandiano respecto a las víctimas, todo hay que decirlo. El PNV le acusó de sobreactuar por haber blanqueado previamente a Bildu, senda por la que siguió luego el Partido Popular. Vox, prefiero no acordarme de lo que dijo. Bueno, ¿tú crees que el Partido Socialista estaba preparado para este momento ochentiano o se ha visto un poquito atrapado en este debate? Pues te digo lo mismo con respecto a Bildu. Si no estaba preparado, de verdad que tiene que coger a todos los del argumentario y asesores y echarlos, porque era evidente que iba a estar. Era evidente. Es más, aquí hay dos batallas. Una es la batalla, entre comillas, por supuesto, absolutamente democrática de las elecciones, y otra es la batalla a nivel general. Entonces, yo no sé la influencia que va a tener este más que incidente en la campaña vasca, que seguramente tendrá alguna, pero lo que es evidente es que iba a tener una repercusión inmediata en el resto de España. Pasa igual en Cataluña, muchas veces importa mucho menos lo que pasa en Cataluña, pero sí su trascendencia a nivel nacional. Y evidentemente vuelven a sacar las evidentes contradicciones que tiene el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez de apoyarse en muchas ocasiones en Bildu. Lo que pasa es que en cierto modo se olvida todo muy rápido, se olvida todo muy rápido, pero aquí funciona también un poco la que yo llamaría la doctrina Maroto. Es decir, el actual vicepresidente del Senado, Javier Maroto, fue alcalde de Vitoria, e hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que qué bien apoyarse con Bildu en determinadas cosas para hacer una carretera o para tomar determinada decisión municipal, ¿no? Bueno, pues aquí el PSOE ha hecho lo mismo, lo que pasa es que es extremando mucho el tema. ¿Que ha blanqueado en cierto modo a Bildu? Pues evidentemente, pero Bildu tiene una representación en el Parlamento, representa a millones de personas y si estamos discutiendo pues, de subir las pensiones o de otra serie de cosas, pues claro que valen los votos de Bildu. Creo recordar, un estado de alarma que se prorrogó gracias a los votos de Bildu en contra de los votos del Partido Popular. Es decir, que también ellos han jugado. Ahora, que es una contradicción apoyarse
en un grupo que tiene estas tendencias, pues evidentemente lo es. Y lo tiene que pagar, lógicamente lo paga de cara a la opinión pública. Sí, Hombre, Armando. mucho más después del apoyo, ¿no? A la alcaldía de Pamplona. Quiere decir que todo ese lastre, ¿no? Histórico de los últimos tiempos y de los últimos acuerdos con, con el, con el grupo EH Bildu, pues desde luego van a ser utilizados y son utilizados durante la campaña electoral, y es un peso que desde luego pues tiene el Partido Socialista. Bueno, se está desgañitando, ¿no? Su candidato tratando de alejarse, ¿no? De esa connivencia, y bueno, y anticipando que jamás pues va a apoyar, ¿no? A Bildu para gobernar en el País Vasco, pero vamos, nadie cree que el candidato socialista pueda actuar con independencia de lo que ocurra en Madrid y de las directrices que le den desde Ferraz. Una última pregunta que le quería antes, estaba a punto de interrumpir a Luis, por cerrar el asunto vasco y pasarnos a otro tema ya más próximo a nosotros, a los que vivimos en el centro, que iba a decir en España, en el centro. Eh, eh, este desplazamiento que se habla del voto joven hacia Bildu puede afectar al Partido Socialista, es decir, puede ser una de las razones por las que el PSOE anda con tanto tiento en el País Vasco, porque teme que una pérdida de electorado joven hacia Bildu. Sí, posiblemente sí. Yo me estoy acordando, haciendo un paralelismo, no sé si recordáis, allá por 2017, quiero recordar, o posteriormente, cuando hubo la sentencia del proceso, las movilizaciones tremendas que hubo del voto joven, de jóvenes, vaya, de jóvenes que inundaron las calles y tal, ¿no? Eso parece, según dicen las encuestas, pues ha desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la juventud siempre tiende, creo yo, a buscar opciones distintas a lo de siempre. Y yo creo que el Partido Socialista de Euskadi, lo quiera o no, pues está muy entroncado con el pasado. Son los que llevan gobernando un montón de tiempo y, bueno, no son PNV, pero son eh, necesarios para el gobierno del PNV que lleva toda la vida gobernando en el País Vasco, ¿no? Entonces sí, yo creo que la juventud busca otra cosa, busca una alternativa. Y bueno, los de Bildu es que han ido pues con una versión muy naif, ¿no? No nos interesa la vivienda, nos interesa la sanidad, nos interesan las pensiones, nos interesan tal. Y el tema identitario e independentista lo han dejado para muy atrás, ¿no? Para muy atrás. E incluso hay una parte de la sociedad vasca joven que posiblemente el tema independentista, pues que caramba, les pueda movilizar, ¿no? Entonces sí, lógicamente el PSOE tiene ahí un filón de votos que se van a ir a Bildu. No sé si habrá un cambio después de las declaraciones estas o no declaraciones de Ochandiano, no lo sé, pero evidentemente eso es algo que tenía que afrontar y que yo creo que ya cuentan con ello. Mano, Pero a mí lo que me parece es que, bueno, plantearse el impacto que puede tener, ¿no? La actitud del Partido Socialista en el votante joven, pues es verdaderamente irrelevante. Estamos hablando de un partido bueno, que creo recordar, ¿no? Que tiene 10 escaños en ese Parlamento, y que tiene una decadencia, ¿no? En el apoyo social dentro del País Vasco, y que con ese nivel de votantes y esa tendencia a perder ese apoyo electoral, pues realmente el impacto que puede tener el voto joven, pues no creo que vaya a haber un gran desplazamiento, porque ya está posicionado desde hace tiempo y además con una tendencia a, a- a perderse, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea importante, ¿no? Socialmente y respecto del colectivo más joven, la posición que pueda adoptar el Partido Socialista en estas cuestiones. bueno, pues son las 10:39 de la mañana y concluimos aquí nuestro análisis
de las elecciones vascas, que como ustedes saben se celebran el domingo, y pasamos al apasionante mundo de las comisiones de investigación, que nadie sabe cómo ha sido, pero han venido. Y querido Luis, ya veo por tu actitud no verbal que era un tema apasionante al que estabas esperando referirte. Bueno, tenemos dos comisiones de investigación en marcha, en la del Congreso 50 y tantos, y hay dos datos en la del Congreso que son importantes. Una, la no esperada presencia del señor Ábalos, que se incorpora a última hora, al parecer por presiones de los socios de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, pero algo que es mucho más importante, quizá pensando en el futuro, y es que en esas comisiones han sido llamados a declarar algunos jueces, cosa que el señor Bolaños admitió que no ocurriría pensando en el Lawfare. Entonces, pues nada, no tengo más remedio que preguntarte. Uno, ¿crees que las comisiones estas sirven para algo? Dos, ¿cuáles serán los resultados previsibles? Y tres, ¿qué opinas del asunto Ábalos jueces? Vamos a ver si sigo el orden. No, si no te Eh, lo cambio yo, no te preocupes. bueno, pues, no sé. Servir, sí, van a servir para montar ruido, un estruendo, un escándalo hasta las elecciones de junio, más o menos. Y luego es posible que sigan. Segundo resultado, está escrito. Es decir, en todas las comisiones que son así instigadas en base a un ataque a alguien, y estas son para atacar a alguien, para que nos vamos a engañar, pues está ya escrito el dictamen. No tengas la mínima duda. Es decir, quién manda, quién tiene mayoría, y en función de eso, pues se hacen las conclusiones. Bueno, entre medias, pues hay un desfile de 134, ¿no? Me parece que he oído en el Congreso y en el Senado, ni se sabe también. Pues nada, es posible que tengamos muchos titulares todos los días habrá titulares, porque uno dice que la culpa es del otro y que las mascarillas fueron fatal y no sé qué, y el otro que si las comisiones y la corrupción llega hasta el primo hermano del abuelo, tatarabuelo de Pedro Sánchez o de Feijóo, no sé qué. ¿Y cuál era el final? No, Ábalos Ábalos. jueces, Ábalos jueces. Bueno, yo creo que esto de Ábalos suena a eso de anda, dilo tú, que a mí me da la risa, ¿no? Es decir, el PSOE sabía que tenía que ir Ábalos, faltaría más, y incluso quiere que vaya Ábalos, porque que mejor que si estamos intentando atajar una acusación de corrupción generalizada, tenemos a alguien que es directamente, en teoría, el que tenía que haber vigilado eso y el más perjudicado. Pero quizá por aquello de no cargar demasiado las cintas, por alguien que lo ha sido todo el Partido Socialista, pues como a mí me da la risa, anda, vosotros que sois los, los coaligados, citarle vosotros y qué caramba, yo no me voy a poder negar. Armando. Pues qué más, insistir en lo que ya hemos dicho, en lo que ahora ha comentado Luis, ¿no? Es decir, a mí esta comisión de investigación, pues ya sabemos cuáles son las premisas, cuál es el resultado y cuáles son los esfuerzos, el dinero y el tiempo que va a perder este país en no llegar a ninguna conclusión o llegar a las conclusiones que todos ya conocemos. Por lo tanto, me parece que es un debate estéril, que indudablemente Ábalos pues debería, vamos, no es que lo crea, es que él mismo ha reconocido que no entendería que no le hubieran citado en esas comisiones desde el primer momento, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es un paripé absurdo que no tiene ningún sentido, pero que mientras tanto, pues estamos olvidando que los españoles, pues vamos a pagar un 6 y pico % más de impuestos, que hay 6.000 comercios que han cerrado en Madrid, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último año, y una serie de problemas cotidianos que van a quedar completamente difuminados, ¿no? En este fragor del debate sobre las mascarillas.
Me parece que es una auténtica pérdida de tiempo, de esfuerzos y de dinero, que no va a llegar a ningún resultado y que lógicamente lo único que puede llevarnos es a mayor melancolía y a mayor frustración. Quería abrir otro debate, y este lo voy a empezar por Armando porque tiene más datos que nosotros, Luis. Naturgy está negociando con Abu Dhabi la compra de las otras dos empresas que comparten accionariado, o sea, una especie de OPA. Tenemos por ahí pendiente la OPA de los húngaros con Talgo y tenemos sin acabar, pero en marcha el asunto Telefónica. Es decir, ahí hay un cambio bueno, tenemos a Criteria en la Caixa también pensándose en algunas operaciones. ¿Qué está pasando? ¿Tienes una foto de lo que puede estar pasando? Pues no, no la tengo, no la tengo y además ¿No la tienes tú? lo desconozco absolutamente y evidentemente en este tipo de operaciones pues hay siempre un trasfondo, ¿no? Que yo creo que es el más importante y el que, independientemente de lo que es una operación financiera, ¿no? Pues responde a otro tipo de criterios, a otro tipo de intereses y a otro tipo de posicionamiento, a veces que trasciende al ámbito nacional y que llega pues al ámbito geoestratégico. Pero en este caso la verdad es que bueno, que parece que son operaciones que aunque sean independientes, pues parece que puedan formar parte, ¿no? De una estrategia que tiene un alcance mayor. Me preocupa especialmente lo que más directamente afecta, ¿no? a nuestro país, que es la operación de Telefónica y donde, bueno, pues los intereses en realizar ese control, bueno, la inversión, ¿no? Que la SEPI ha podido hacer en esa empresa y el dinero que se va a meter en esa operación, pues no sé exactamente si responde a un criterio meramente empresarial y económico o responde a otro tipo de iniciativa, de criterio o de finalidad que desde luego no tiene un mero carácter económico, sino más bien un carácter político y espero no pensar peor e ir un poco más allá, que también podría suceder. Bueno, pues tras haber fracasado en mi intento de conocer algún secreto, voy a tener que recurrir a Luis a ver si él me saca del apuro este de qué está pasando en el mundo empresarial. Y por otro lado, da la impresión de que las empresas españolas son muy baratas, ¿no? Que todo el mundo puede venir a comprarlas. No, no, no sé. ¿Qué opinas, Luis? Eh, eh, mm, no te voy a sacar de No, no, dudas. O sea, siento defraudarte y me lo yo, temí. después Hombre, de oír a... Luis es del sector musical y yo solo del comercio pequeño, del comercio Ya, de no, proximidad. Estamos muy pero tú, alejados de la gran Sí, sí. empresa. pero tú para nosotros en esto eres un catedrático, Ya vamos. sé lo que me decís, ya sé lo que Es me un decís. catedrático. No, yo lo único que pienso es cuánto nos va a costar todas estas bromas, porque como consumidor me temo que al final nos va a costar algo. A partir de ahí, las manos negras y demás, y pues, hombre, yo siempre he pensado, fíjate, que todo esto que comentamos cotidianamente, el mundo político y tal, de las maniobras, contra maniobras y tal, es una broma comparado con lo que hay a nivel empresarial y con esa geopolítica o geoestrategia mundial o del capitalismo en general, y no lo digo en mal plan, sino del sistema del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, salvo estas bobadas que no tienen mayor trascendencia, yo me retiro y eso sí, sí me gustaría que algún día una comisión de investigación que no existe ni va a existir nunca llamara y nos contara realmente qué se está moviendo por ahí. De todas formas, serán muy baratas las empresas españolas para todos estos grandes inversores. Pero bueno, da la impresión que negocio hay, luego que la economía se mueve. Ahora, lo que nos va a costar, me temo lo peor. Sí, en eso. Entonces, solo queda, Juan, que nos ilumines tú. No, Sí, porfa, porfa. Por favor. yo lo que opino es que hay operaciones defensivas. A mí, yo llevo días pensando en el asunto este
ya pasé la fase del capitalismo de amiguetes, que yo creo que ha habido alguna cosa pues, de estas, tipo Indra, tipo Prisa, para que no nos vamos a engañar, a lo del capitalismo de Estado, es decir, la necesidad que empiezan a tener algunos gobiernos no poco importantes, estoy pensando pues, en Francia o en Alemania o en Italia, que tienen dinero en empresas antes nacionalizadas y que han invertido ahí otra vez de nuevo y que yo creo que hay cierto tipo de control, ¿no? No es casualidad que sea en la telefonía o en la energía donde estos movimientos se están produciendo. Y yo creo que el gobierno está intentando controlar algo. Es decir, por ejemplo, Naturgy y Fainé, el de la Caixa, está intentando operaciones para liberarse de la presión del gobierno, para que no le vengan a presionarle con sus impuestitos y estas cosas, ¿no? A mí me da la impresión de que algo de esto, de evadir al gobierno, sí que hay. Por ejemplo, yo no considero que Talgo sea una empresa estratégica, nunca lo ha sido, ni siquiera cuando Renfe era una empresa nacionalizada, ¿no? Y sin embargo ahora, pues como es Orbán, pues estamos muy irritados, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas me llevan más a pensar, ¿no? En un control en un intento de gobierno de controlar los movimientos de capitales que otra cosa, ¿para qué os voy a engañar? No sé si queréis añadir algo. No, 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 Me- me- solo queríais saber mi opinión, ¿no? solo Bueno, no, queríamos que si, nos ilustraras. que ya si has quieres, dicho. presentamos nosotros el resto de la tertulia y nos Claro, cuentas. claro, 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 sí, sí, sí. Bueno, yo ahora os hago una pregunta tontita que tiene una fácil respuesta y luego nos pasamos a esta cosa geoestratégica que está siendo cada vez más dramática Bueno, y que llevamos toda la semana dándole vueltas en la tertulia y tal, pero Delcy pisó Barajas. Entonces, esta señora, hay fotos. ¿De dónde salen las fotos? ¿Quién hizo las fotos? ¿Qué hizo Delcy pisando Barajas? ¿Dónde iba? ¿A dónde venía? En fin, Luis, y esto sí que me puedes iluminar, digo yo. pues me temo que estamos en las Tampoco. mismas. Me temo que yo no estaba allí. Primero, yo no estaba allí No y era el que iba detrás de Coldo, no, no, no. no. Como periodista tú ya sabes que eso es lo fundamental. Si no estás, pues tienes que recurrir a fuentes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Pues vaya usted a saber. Quizá Ábalos pudiera contar algo, pero me da la impresión de que todo lo que ya ha contado tampoco nos vale de mucho y que a partir de ahora callará para siempre. Las fotos, pues evidentemente hay muy poca gente que haya podido sacar esas fotos. O alguien tiene algún interés, o alguien ha pagado por ellas, etcétera, etcétera. Conclusión, nos vamos a quedar como estamos. Estoy absolutamente convencido. Y por favor, no me hagan otra comisión de investigación, Sobre él una sí. del Congreso y otra del Senado, porque entonces, de verdad, o sea, dejo de venir, yo te lo aseguro, dejo de venir, solo participo si hablamos de temas de Estado, como el Real Madrid, este tipo de cosas, nada más. Sí, pues menuda tenemos hoy, por cierto, después de los palos que nos dieron ayer a los equipos españoles, la mejor liga del mundo, como todo el mundo sabe. Armando, Delcy vino y se marchó, pasó por España, en fin, De- ¿qué? Lo que no cabe duda es que del sí vino, que del sí Es pisó cierto. suelo español, ¿eh? Que no se quedó dentro del avión, sino que estuvo fuera, que la vista cenital de esas fotografías pues pueden indicar exactamente el lugar desde donde fueron tomadas, que eso restringe el número de personas que pueden haberlas tomado y que el resto, pues como no se lo preguntemos a nuestro amigo Esteban Urriztieta, pues que probablemente tampoco lo sepa, pues será el gran enigma por resolver en el futuro, solo equiparable a saber la verdad de lo que ocurrió en Marruecos. Por lo tanto, creo que son los dos grandes enigmas que van a quedar pendientes para algún tiempo. Pues nada, ahí nos quedamos, una comisión para Delsi, otra para Marruecos, que venga el rey de Marruecos y que venga en Delsi y montamos una fiesta, Que comparezca. que comparezcan y montamos una fiesta de narices. Bueno, ahora ya a lo serio, porque esto que estamos hablando da la impresión de ser problemas de aldea en comparación con lo que están sufriendo el mundo, ¿no? Bueno, a lo largo de la semana ya hemos ido hablando, agresión, bueno, lo que ya conocemos en Israel a unos niveles exagerados de desproporción.
ataque a un consulado iraní, respuesta iraní, y ahora pensándose de los israelitas si responden o no responden, con el correspondiente aviso de Biden de que tenga cuidadín, que se puede enfadar. Eh, cómo veis el asunto que se suma ya pues, a la invasión de Rusia a Ucrania, de la que nunca hablamos, a los aumentos de gasto militar? Es decir, estamos en una época parecida a la de Guerra Fría, Luis. Yo creo que estamos peor. Yo creo que estamos peor que la Guerra Fría, ¿no? Porque era un ten con ten. Bueno, hubo distintos episodios, pero la sangre al río no ha llegado a este, ya no es sangre del río, es sangre del mar. Y todas las derivaciones que está teniendo son cada vez peores y cada vez más alarmantes, ¿no? Porque, bueno, tenemos al gabinete israelí, que no sé si lleva 3 días reunido o 4, no sé, viendo a ver, no que vaya o no a reaccionar, que lo va a hacer, sino cómo lo hace. Y ahí tenemos hasta hipótesis tan tremendas como que vayan contra los depósitos nucleares que tiene Irán, etcétera, etcétera. Bueno, es imposible ver por dónde puede derivar toda esta escalada, que yo creo que no se había dado de la Segunda Guerra Mundial para acá, tan cerca y a estos niveles, yo creo que no se había dado. Y encima con unos protagonistas tan absolutamente incontrolables. Es decir, señor Netanyahu es totalmente incontrolable. Claro, Irán es un agresor tremendo, la que ha liado, pero es que todo viene de un misilazo que hubo en la embajada iraní en Damasco, ¿no? Israelí. Es decir, que. Y luego, vete tú a saber el régimen de los ayatolas, pues por dónde quiere tirar, ¿no? Y está muy bien, esto es la preocupación terrible del señor Biden, pero bueno, mientras no deje de aumentar las exportaciones de armas, pues vamos fatal. Y mientras no se aclare si nos metemos en Malagón, porque gane Trump, pues todavía mucho peor. Quiero decir, yo sinceramente nunca había vivido un panorama internacional tan convulso, tan peligroso y en el que cada vez es más cercano, son más cercanas y repetidas las voces de cuidado, cuidado, que podemos entrar en guerra. Armando. Sí, comparto lo que dice Luis. Yo creo que desde luego va a haber una respuesta israelí. Yo creo que la va a haber. El tema es que pienso que no va a haber un ataque directo contra Irán, que es mucho más probable, que no hay que dejar de ver que el brazo de Irán pues se extiende a distintos sitios y que desde luego pues tienes a Hezbollah, tienes a Hamas, tienes a Siria, tienes a los yemeníes, tienes a una serie de cosas que probablemente pudieran ser un objetivo mucho más light para evitar el conflicto directo y justificar una respuesta por parte de Israel. Pues es probable que en el Líbano haya algún movimiento mucho más contundente, ¿no? Que lo que puede ser un ataque directo a Irán, que en principio es descartable porque, bueno, porque quizá nos interese descartarlo de la que se puede liar, pero es cierto que esa respuesta va a existir. Y por otra parte, yo creo que también el gobierno israelí está sometido cada vez más, ¿no? A una huida hacia adelante, sobre todo después de que después de casi cuánto tiempo llevamos con este tema, un año o menos, un poco menos de un año, pues sigue habiendo 100 personas que no se sabe de ellas, si siguen vivas, si están muertas, y esto pues pesa mucho, ¿no? Sobre Netanyahu. Y desde luego cualquier acción que suponga debilidad pues todavía va a complicarle más la existencia. Por lo tanto, pienso que esa respuesta existirá, no sabemos cuándo ni dónde, pero indudablemente tiene que haberla, aunque solo sea por un espíritu de sobrevivencia del gobierno de Israel. Bueno, pues hasta aquí llegamos la critertulia de hoy para que no quitarle espacio a quienes nos siguen en la red. Querido Luis, te doy las gracias por acompañarme un miércoles más. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer y hasta el próximo. Armando, un abrazo muy fuerte, pasa un buen día. Un abrazo para los dos. Pues queridos y queridas oyentes, ya saben, pasen un buen día porque ustedes se lo merecen. Thais Santos nos llevó la nave con la habilidad que ella 11 suele. horas. Les habló Juan Berga y nos despedimos de ustedes hasta la clitertulia de mañana. Tengan un buen día.